Capítulo 26. Pensé que mi hermano sería el primero en arrancar a perseguirla como iba a ser yo, pero no se movió. La mecha encendida de la botella pintaba una estela luminosa en la creciente oscuridad, trazando el avance de la mujer que llora hacia la trampilla. Temí que mi hermano se hubiera rendido ante la tragedia, pero comprendí a qué se debía su inacción. No había razón para preocuparse. Él habría dejado el túnel cerrado y esa mujer no podría entrar. Entonces oí el habitual chirrido de bisagras y el posterior impacto metálico de la trampilla contra el suelo. Se había abierto. —¡Que va a entrar! —grité. Corrí hacia allá antes de que mi hermano reaccionara. —¡No vayas! —gritó él. —Es peligroso. No me detuve. Más peligroso era dejar que esa mujer entrara sola al sótano. Yo apenas acababa de conocer a quienes vivían ahí abajo. Ni siquiera había tenido tiempo de procesar mis sentimientos hacia ellos, pero eran la familia de mi hermano, y no iba a permitir que esa mujer hiciera lo que pretendía hacer. La estrella brillante de la mecha acababa de desaparecer, túnel abajo. El estrépito de una carrera comenzó a perseguirme. Pensé que se trataría de mi hermano, pero iba demasiado rápido para ser él. Que se aquejaba la torcedura de la noche anterior. Miedos antiguos y experiencias pasadas en ese mismo terreno me llevaron a imaginar al hombre grillo, a mis espaldas, galopando con sus enormes patas, reapareciendo de la nada para darme caza. Resistí la curiosidad de voltearme. No quería que nada ralentizara mi carrera. Llegué a la trampilla a tiempo de percibir el rastro del aroma a gasolina y tela quemada, pero no de ver a la mujer que llora, que avanzaría por la galería subterránea a dirección del armario. O quizá lo había atravesado ya, entrando a la habitación y descubriendo el lugar escondido. Antes de que pudiera adentrarme en el túnel para comenzar a bajar, la amenaza que me perseguía me dio alcance. Me arrolló por un lado e impulsó de su velocidad y logró tirarme al suelo. «Déjala», dijo en mi oído la chica de la valla mientras rodábamos sobre las hierbas salvajes. «Deja que lo haga». Sus piernas se me enroscaron en la cintura, sus brazos me estrangularon el cuello. Luché por liberarme, pero ella mantuvo la ventaja que le había dado el ataque sorpresa. Me retorcí entre las espigas y sobre las piedras para acabar inmovilizado contra la tierra bajo su peso. Hice varios intentos de desequilibrarla, y en uno lo conseguí, pero volvió a enredar sus extremidades sobre las mías. Era como tener las manos y los pies atados. Me resultaba imposible levantarme. Me sacudí con espasmos que no sirvieron de nada. Ella seguía convertida en una soga que me inmovilizaba. Entre mis jadeos de agotamiento oía los suyos, y a ambos acabó por sumarse una tos, más bien un ataque de tos. Toses profundas que raspaban la garganta. Empezaron a lo lejos pero se fueron acercando. Cuando se le sumó el eco del túnel, entendí que pertenecían a la mujer que llora, que regresaba de vuelta al exterior. Salió por la trampilla asfixiada sin dejar de toser. Había una casa. Se atragantó con sus palabras. Un carraspeo se convirtió en arcada. Una casa entera. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó su hija con la boca pegada a mi oreja. «¿Qué ha pasado?». Entré a una habitación y luego había como un pasillo. Confundida ilustraba con aspavientos lo que contaba. He tirado la botella ahí mismo antes de que me vieran. Imaginé el cóctel incendiario rompiéndose en el pasillo o en el salón, cerca de la mesa o el sofá, sorprendiendo allí desprevenidos a sus habitantes. Algo prendió enseguida. La mujer que llora raspó su garganta. Se ha llenado todo de humo, muy rápido. Casi me quedo allí dentro. Ellos ya estarán. Una tos dolorosa se convirtió en escupitajo, justo antes de que chillara. Ardiendo. Lo cuchilló como una victoria, pero el esfuerzo del grito provocó violentas sacudidas de su pecho. Su hija me soltó y acudió a socorrerla. Yo fui de inmediato a la trampilla. Al asomarme, una columna de humo oscuro y caliente ascendió por el túnel. Me golpeó la cara y penetró en mi nariz y garganta. Los ojos me ardieron. Me aparté hacia atrás tosiendo contra una mano que se quedó negra. Observé el rostro como de un tizón e imaginé a la familia de mi hermano ahí dentro, allí abajo, envueltos por ese humo. Miré a la trampilla, deseando oírlos toser, verlos aparecer tan atragantados como me había salido con la mujer que llora.
pero el silencio y la creciente densidad del humo me obligaron a imaginarlos atrapados en un rincón del salón sin salida, convertidos en siluetas negras que agitarían los brazos mientras ardían en la prisión de ellos mismos. Se había construido. Sentenciados a una cadena perpetua que culminaba como empezó, con un fuego para todos ellos, porque también el abuelo y la abuela habían acabado en el fuego. Deseé que al menos hubieran llegado a abrazarse entre las llamas e incendiarse los tres juntos, como único consuelo a lo que sabía que estaba ocurriendo ahí. Pronuncié al aire palabras que le había oído decir al Señor. «No vamos a permitir que nos separen», susurré. «Hija, ya está ardiendo», gritó a mis espaldas la mujer que llora. «El monstruo está ardiendo». Pensé que se lo decía a la hija que tenía al lado, pero cuando me giré hacia ellas, vi que se lo gritaba a la silueta del sauce, a lo lejos, al lugar donde dejaba flores para la niña que no creció. «Vámonos», le dijo a su hija, y la agarró de la mano. «Corre, vámonos, que se lo quiero contar a ella de verdad, y a su padre, que lo he hecho». Miró al faro en llamas, que yo también lo he hecho. Deduje a dónde tendrían que ir para contárselo a las dos personas muertas, pero preferí no imaginar la escena. La chica de la valla no me dirigió ni una última mirada, ni una última palabra antes de marcharse a toda velocidad, acompañando a su madre. Desviaron su trayectoria para que no encontrarse con mi hermano, que venía con su mujer, ni con su hermana, que íbamos unos pasos detrás. Mi hermano le gritó a la mujer que llora, algo que no entendí, pero que sonó amenazador. Él y su mujer llegaron hasta mí. El niño iba agarrado del cuello de su madre, con la cara hundida en su pecho como si no quisiera ver nada de lo que ocurría a su alrededor. Como si pudiera intuir que se había lo que ocurría a su alrededor. Como si pudiera intuir lo que se había quemado en su cuna, la trona en la que comía, todos los monos favoritos y también el barquito de juguete. Mi hermano elevó la cara siguiendo la trayectoria de la columna de humo que ya era más oscuro que el cielo de la noche, incipiente. A lo lejos, el resplandor anaranjado que irradiaba la casa en llamas alumbraba el terreno con luz temblorosa, como la de una vela gigante, similar a la que produjo la que encendía en la gruta mientras leía el diario. Provocó sombras que bailaron en el rostro de mi hermano, enmascarando sus emociones. «¿Estás bien?», me preguntó. «Te dije que no vinieras». Entre toses respondí que estaba bien. Su hermana llegó por detrás y se dirigió a la entrada del túnel. Lo hizo despacio, peinando entre los dedos las puntas de las hierbas más altas. Se protegió la boca y la nariz con un codo y se quedó observando el lugar por el que ella también había salido del sótano hacía tanto tiempo. «¿Estás contenta?», le preguntó mi hermano. Negó con la cabeza, mientras seguía contemplando la salida de humo, como si necesitara ordenar sus pensamientos antes de responder. «Claro que no», dijo al fin, volteándose hacia nosotros. «Pero el fuego lleva mucho tiempo persiguiéndolos. Antes o después tenía que alcanzarlos». «Ya los alcanzó una vez», dijo mi hermano, «cuando tú se los lanzaste». «Alcanzarlos del todo», añadió ella. «Alcanzarlos como ahora». Se volvió hacia la trampilla con los brazos extendidos. Después enganchó las manos en sus espaldas y contempló el uno como si admirara un paisaje. «¿Tenías que hacerlo?», preguntó mi hermano. «¿Tenías que decirle que estaban aquí escondidos? ¿A una mujer que sabías lo que iba a hacer? No se lo habías contado al mundo entero, a la policía. Los que iban a sacarlos de ahí igualmente. Iban a recibir justicia que tanto dices que merecen, pero has necesitado hacer algo peor». Señaló la trampilla humeante y que su hermana iba dejando atrás mientras se acercaba a nosotros con pasos lentos. «Me ha pasado siempre lo mismo contigo», continuó él, «cuando planeamos nuestra huida, cuando papá y mamá me hablaron del pasado, cuando leí tu diario. Hay un momento en el que estoy a punto así de cerca de comprenderte, de ponerme de tu lado». Apretó en el aire índice y el pulgar como si se cogiera algo muy pequeño. «Pero luego haces algo terrible que lo estropea todo, algo que me hace imposible entenderte, algo como esto». Su hermana llegó hasta nosotros tras una pausa en la que reflexionó sobre lo que acababa de oír. Se dirigió a mi hermano. «Lo siento mucho, hermanito, pero ahora tú también eres libre».
tanto que deseaba salir del sótano y al final acabaste condenado a este mismo trozo de tierra por culpa de ellos. Lo he hecho porque he querido. Soy muy feliz en esa libertad de la que hablas. No sé qué va a ser de ella con lo que has contado. Tú eres tan víctima de todos como lo fui yo, y tu nueva familia también. La hermana nos miró. No os va a pasar nada. Van a tener clemencia, con vosotros y conmigo, estoy segura. Se quedó pensativa. Eso espero. La mujer de mi hermano meció al niño susurrando algo contra su cabecita, como una oración en la que suplicara que de verdad ocurriera eso. Una primer sirena aulló a lo lejos del pueblo. Algún vecino habría alertado a los bomberos al ver que el fuego y el humo. O a lo mejor eran ya las sirenas que habían invocado en la declaración del hermano. Ella se situó frente a mí, se quedó observándome. El resplandor tembloroso del incenso que iluminaba el terreno desde la casa más profundas, las cicatrices en su rostro. Ojalá no lo hubieras leído, dijo. No era para ti. En las enmarañadas profundidades de su mirada creí descifrar culpa y pesar, quizá repasando lo que había escrito sobre mí. Perdóname, se llevó una mano al vientre. No eres ninguna aberración. De hecho, te has convertido en un hombre muy apuesto. Fue la primera persona que se refirió a mí como hombre. Por suerte, no te pareces de nada a él, añadió con una mueca de desagrado, y mirando en diagonal al suelo como si pudiera ver el sótano a través de la tierra. ¿Te pareces a...? Antes de que lo dijera, me recordé de pequeño agarrado a los marcos de las puertas, subido a la cama del abuelo, preguntándome una y otra vez si él y también a mi hermano, a quien me parecía yo, porque todos los niños de la tete y de los libros y también de la escuela se parecían siempre a su padre o a su madre, pero ni mi hermano ni mi abuelo me respondieron nunca a la pregunta. «¿Te pareces a mí?», dijo ella, «a tu madre, pero a mi cara de verdad, no a la que ves ahora». Sus ojos recorrieron el trazado de mis cejas, el perfil de mi nariz y mis labios, el contorno de mis mejillas, mandíbula y barbilla. Sonrió como si mi cara le trajera buenos recuerdos de ella misma. «Eres igualito». Apreté la lengua contra el paladar, conteniendo lágrimas que se arremolinaron en lo alto de mi raíz. Ella pasó a colocarse frente a la mujer de mi hermano, que besó repetidamente la cabeza de su hijo en un intento de mantener la boca ocupada para reprimir algunas palabras. «No hace falta que digas nada», dijo la hermana. «Ya sé que entiendes muchas cosas». Se quedó observando en silencio la peculiaridad del rostro frente a ella, que acabó por devolverle una tímida sonrisa torcida. «Eres preciosa». Los ojos asimétricos de la mujer de mi hermano se redondearon. «No hay deformidad que oculte la belleza a los ojos de quien sabe verla», continuó ella, diciendo por primera vez una frase que adopté desde entonces. «Y él sabe verla». Señaló a mi hermano. «Te aseguro que él sabe verla hasta donde parece que no existe, pero sé que eres preciosa». Preguntó si podía ver otra vez al niño, y la mujer de mi hermano le dio la vuelta en sus brazos. Le peinó el pelo con los dedos. «Es su tía», le susurró al oído. El pequeño actuó como si la reconociera. Jugó a tocarle la cara sin mostrar reparo ninguno hacia la singular nariz, la piel áspera o las gruesas cicatrices. Ella le tocó a él los 2 lunares que tenía debajo del ojo derecho, como los de su padre. Dijo mirando a mi hermano: «Yo también los tenía aquí». Tocó un punto de su rostro en el que ya no había lunares, sino solo la carne irregular y abultada de una cicatriz. Ante eso, la mujer de mi hermano le agarró de la mano y dejó de reprimir sus palabras. «Siento mucho lo que ha pasado», dijo. «Siento mucho tu dolor». Mi hermano respiró hondo. «Muchas gracias», respondió su hermana. «También van cicatrizando las heridas de dentro». Dibujó con un dedo líneas en su pecho, en su alma, para después repasar una de las cicatrices de su rostro. «Se quedan para siempre, pero cada vez duelen menos». La mujer de mi hermano se secó los ojos con un nudillo. Ella acabó por situarse frente a mi hermano. Esperaré a que le dedicara palabras sentidas, como en una última despedida, pero negó con la cabeza antes de hablar.
Tú ya sabes que no soy tonta, ¿verdad? No entendía a qué venía eso. Mi hermano no respondió, como si él tampoco supiera de qué le hablaba, pero cierta tensión en su postura me reveló que seguía en guardia. Estás demasiado tranquilo para haber visto cómo alguien quemaba a tus padres y a tu hermano, dijo ella. No puedo hacer otra cosa. Señaló la trampilla con una mano abierta. Ahí no se puede entrar. Ya, seguro, dijo ella repitiendo algo que le había dicho él antes en el salón. Mi respiración se detuvo al recordar por dónde había aparecido mi hermano cuando nos encontró a su mujer y a mí en la entrada de la casa, preocupados por la desaparición del niño. No me había contestado al preguntarle de dónde venía, pero él únicamente volvía por ese otro lado de la calle cuando regresaba del muelle. «No estaban abajo, ¿no?», le preguntó su hermana. Él se encogió de hombros. «No estaban abajo», concluyó ella misma. Mi hermano apretó los labios como si los sellara. «Han escapado». Ella dirigió su mirada a la negrura del mar. No creo que tuvieran otro sótano en el que esconderse, uno aún más profundo y repugnante. Aunque son capaces, pero no. Volvió a mirar a su hermano. Han escapado esta vez de verdad. Mi hermano permaneció en silencio sin confirmar nada. Miré a la inmensidad del acantilado y entendí que, cuando nos habían encontrado por sorpresa en la entrada de la casa, él regresaba ya del muelle de despedir a sus padres en la barca. Por eso, abajo, en el sótano, me habían pedido que me fuera, yo solo, a hablar con la chica de la valla, porque esa decisión tan difícil que había tomado el señor, maldiciendo sin parar de cara a la pared, no era sobre cómo debía actuar yo con esa chica, sino que a ellos les iba a llegar el momento de escapar. A la amenaza que suponía el retorno de la hermana se le sumaba que yo había revelado el secreto de la familia a una persona ajena en el faro. Aunque quizá el señor quiso negárselo mientras maldecía, acabó aceptando que esa información no iba a poder contenerse. Por eso la señora había preguntado si estaban seguros, y por eso hubo en sus miradas y sentimientos una profundidad de la que no fui consciente en ese instante. Lo que habían decidido era actuar con la premura de una emergencia, aplicando la solución más extrema: escapar cuanto antes. Por eso la señora se había abalanzado a abrazarme, aunque no le hubiera dado permiso, porque ella sabía que era su última oportunidad. El abrazo, en realidad, había sido una despedida. «No creas que van a poder huir», dijo la hermana. «Tuvieron mucha suerte la primera vez, porque tenían un escondite en la isla. Pero si de verdad están por ahí navegando alrededor de la isla, esta vez los encontrarán. No van a llegar muy lejos». Elevó un dedo para llamar nuestra atención sobre el sonido de las sirenas que ya debían de estar saliendo a la calle que traía el faro. También se oían voces de gente del pueblo que habría empezado a acercarse con la malsana curiosidad al nuevo desastre de la familia de siempre. «A lo mejor solo encuentran una embarcación vacía», dijo mi hermano, «con objetos personales de todos ellos. A lo mejor el mar se traga sus cuerpos otra vez», repitió la teoría que se dio por válida tras la primera desaparición. «O a lo mejor, si los encuentran calcinados ahí abajo, no lo sé. No sé lo que han hecho. No tengo idea». No tengo idea de dónde están, ni en dónde se han ido. Parecía estar ensayado algo que defendería a partir de ese momento. «Ya no sé si mientes o dices la verdad», dijo su hermana. «Es como si te hubieras convertido en ellos». Mi hermano se quedó mirándola, sin decir más, mientras el aullido de las sirenas alcanzaba la entrada de la casa. «Pero yo no voy a callarme nada», añadió ella. «Ya no». Destellos azules, rojos y naranjas brillaron en nuestros ojos, las ramas del sauce y el borde rocoso del acantilado. «Deberíamos ir a recibirlos», dijo la mujer de mi hermano, «decirles que estamos todos bien». Se acercó a mí para pasarme al niño, señaló la parte trasera del terreno y me pidió que nos fuéramos hacia allá, que nos alejáramos de la casa, del fuego y también del jaleo de gente que se estaba montando en la entrada de la calle. «Esperad a que yo vaya a buscaros», dijo mi hermano.